Bueno, si yo les cuento lo que hablamos acá después de la pausa, porque claro, se dan otros análisis que a lo mejor son concurrentes, pero no queremos salirnos de la línea que nos hemos trazado respecto de lo que tenemos que pensar acerca de lo que le pasa al mundo económicamente. Bueno, sí, indudablemente, Carlos, el tema a nivel internacional y en el caso específico de la actividad, no es sencillo porque probablemente la actividad minera hoy por hoy está, no estoy hablando en este presente actual, sino que creo que esto hay que remontarlo por lo menos en los 2 últimos años, está enfrentando una situación, si se quiere, atípica. Es decir, cualquier observador o analista puede decir, bueno, tenemos una situación propia de ciclos de altas y de baja de las commodities minerales característicos de los últimos 100 años. En realidad es una, podemos decir, es una verdad parcial, porque si bien si tomamos el caso, por ejemplo, del oro, hemos tenido crisis en el valor del metal, por lo menos 2 crisis bastante notables en los últimos 20 años, siempre se han podido encontrar explicaciones de por qué esa situación. Si tomamos la crisis del año 97, bueno, la explicación era, como usted recordará, la crisis de las economías del sudeste asiático, que concentran un sector donde hay una muy fuerte demanda de oro físico, fundamentalmente destinado a joyería y acopio como riqueza. Si tomamos la caída del precio hacia finales de la década del 90, comienzos de la pasada década, estuvo muy atado a los problemas de financiamiento como consecuencia de la crisis bursátil de las .com, y en el año 2008 empezamos a tener una caída en el precio del metal, fundamentalmente atado a la crisis del sector financiero en Estados Unidos, pero también con un ingrediente o con 2 ingredientes que no los teníamos anteriormente. Primero, porque tenemos que asumir que el oro no es estrictamente una commodity mineral, es en realidad un producto financiero. Y desde esa óptica, junto con estas crisis económicas, se han venido produciendo cambios en el perfil del mercado del oro a escala global, que por ahí no han sido explicitados, yo creo que con la suficiente claridad como para que los ciudadanos estén informados de por qué algo que costaba $1.900 la onza pasó a costar 1.100. En ese contexto no podemos obviar que hasta mediados de la década pasada el oro estaba muy arbitrado, fundamentalmente por un grupo de grandes actores que eran los bancos centrales. En definitiva, con un criterio de carácter monetario, y hago esta aclaración, arbitraban un poco los valores del metal a través de compras y de ventas. Esta situación comienza a modificarse, sobre todo a partir del año 2005, con el ingreso de un nuevo actor, que son una serie de instrumentos financieros, y esto sí se marco, y en todo caso hasta si quiere ponemos con signo de comillas, que son unos vehículos de inversión que se llaman FIE, por la sigla en inglés, y que son instrumentos financieros que, si bien no transan oro físico, toman posiciones en acciones de empresas productoras, toman posiciones en futuros de oro. Este es otro de los temas, que el oro por lo general no se comercializa spot, no se comercializa de un día para el otro al valor, sino que generalmente están atados a ventas a futuros. Y estos instrumentos financieros han ido teniendo una participación cada vez mayor en el negocio, estimándose que hoy por hoy aproximadamente entre un 30 a un 40% de las transacciones que se hacen de oro a escala global se hacen a través de estos vehículos de inversión. Ahora bien, ¿qué es lo que ha traído aparejado esto? Ha traído aparejado que hay un universo mucho
mucho más atomizado de jugadores que regulan el precio del metal, y que esa nueva porción está más regida por conceptos de carácter financiero que de carácter monetario. Generalmente estos instrumentos tienen cláusulas automáticas de ventas, y cuando el precio de la onza cae, por decirle, una X cantidad de dólares, automáticamente se producen las ventas. Es lo que explica en cierta medida la estampida que tuvo en términos de caída del precio del metal a partir del año 2013 a la fecha. Sumado, obviamente, a otro factor de carácter macroeconómico, que es el hecho de, indudablemente, y luego de casi 6 años largos, en donde dos de los principales bloques económicos del mundo, Estados Unidos por un lado y la Unión Europea por el otro, han estado inyectando liquidez a los efectos de reactivar su economía, como en el caso de Estados Unidos, o a los efectos de salvar su sector bancario y financiero, como en el caso de la Unión Europea. Esto no ha tenido un correlato en términos de inflación. Bueno, esto indica en cierta medida la necesidad de preguntarse si el principio de la teoría monetarista de la Escuela de Chicago, que decía que la emisión era una de las principales causas de inflación, no está, podemos decir, desvirtuado, o tendremos que pensar que también el maquillaje de las estadísticas muchas veces no es algo exclusivamente potestad en nuestro país, sino que también ocurre en las economías centrales. Entonces, creo que esta situación, que por ahí, repito, capaz que usted sea de conocimiento de determinados sectores, no ha sido lo suficientemente explicado a los actores de la industria, y ha sido lo suficientemente explicado a nivel público como para entender por qué estamos en esta situación. Y cuando hablo de una crisis que por ahí es una crisis atípica, Carlos, la caída en este ciclo de las commodities mineral no ha guardado relación con otros ciclos bajistas, porque el caso que yo le comentaba de la crisis del año 97, del año 2001 o del año 2008, en cierta medida los otros metales estuvieron despegados de este comportamiento del oro. No siguió No, porque por ejemplo el cobre siguió manteniendo un cierto valor muy atado al crecimiento de la economía física, fundamentalmente al crecimiento de China y de India, pero en este caso nos hemos encontrado a partir del 2013 a la fecha en una crisis que yo me animaría a definir de carácter sistémica, porque acá no solamente ha sido el caso del oro, no solamente ha sido el caso de la plata, no solamente ha sido el caso del cobre, aún metales que, por ejemplo, vamos a dar dos casos concretos, níquel y platino, que venían con una situación muy comprometida como consecuencia de una serie de dificultades que tuvo uno de los tres principales productores, que era Sudáfrica, debido a problemas de producción vinculados a temas salariales y a temas de una crisis energética que vivió durante el periodo 2011-2013, lo mismo cayó. O tomemos el caso del paladio, que es un metal que se utiliza fundamentalmente en la industria automovilística para catalizadores, a pesar del crecimiento que venía sosteniendo el mercado automotor, tanto en Estados Unidos como en el caso de China y como en el caso de India, también ha caído. Es decir, estamos frente a una crisis que de repente, si bien puede guardar similitudes en los ciclos alcistas y bajistas propios de todas las commodities, en este caso tiene indudablemente características muy particulares porque ha implicado una caída masiva de todos los tipos de commodities minerales, tanto de las commodities estrictamente industriales, como le comentaba el caso del cobre, del níquel, el caso del paladio, como también de aquellas que pueden tener más un carácter financiero o monetario, como en el caso del oro. Armando, después de este prolijo análisis sobre los distintos metales y
aspectos centrales de los recursos no renovables. ¿Cuál sería, como conclusión, las cosas que debemos proponernos hacer para abordar esto que ha sido una experiencia rica en términos de creatividad? Porque cuando aceptamos ciertas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la economía, tratamos de pensar siempre que siempre hay una verdad relativa, pero fundamentalmente lo que hay que pensar los sanjuaninos, que venimos nada más con atados al monocultivo y a las cuestiones así temporales. Digo, a ver, la industria vitivinícola es nuestra industria madre, pero cuando le agregamos este producto, estamos agregando la chance de abordar el conjunto de la economía. Obviamente, yo creo, Carlos, que después seguramente lo va a tratar con los otros invitados. Insisto mucho en que uno de los grandes desafíos que tiene en el caso de San Juan, concretamente la industria minera, es la comunicación. Creo que uno de los aspectos que lamentablemente la actividad minera metalífera, quiero volver un poco al comienzo de esta charla, porque el resto de la actividad podemos decir que no tiene este tipo de inconvenientes, es la necesidad de establecer una comunicación. Y en el caso de la comunicación quiero ser bastante claro. Creo que el problema comunicacional es transversal. Es de las empresas, es de los sectores gremiales de la actividad y es también de los, gubernamental en cuanto a generar mecanismos de comunicación en donde la gente se encuentre informada, en donde todas las dudas, los interrogantes y aún este tipo de situaciones estén lo suficientemente explicadas. Y por el otro lado, justo para terminar, Carlos, yo creo que más allá de la postura que tenga cada ciudadano o cada sector de la sociedad con respecto a la minería, no se puede negar el efecto dinamizador que ha tenido la actividad minera en la provincia de San Juan. Yo creo que pretender un desarrollo productivo, pretender desconocer el efecto transformador y dinamizador que ha tenido la minería en estos últimos 20 años, es desconocer la realidad. Y desde ese aspecto creo que la realidad a uno le puede gustar o no, lo que no puede es obviarla. Entonces, desde ese aspecto creo que habrá que trabajar fuertemente. El potencial de San Juan, desde el punto de vista minero, es enorme. Yo creo que la existencia en este momento de 3 yacimientos de oro en producción es el primer paso para, y debo ser muy claro en esto porque estoy convencido de esto, creo que San Juan tiene la posibilidad, por su potencial geológico, por sus recursos humanos, ser el equivalente al estado de Nevada en Estados Unidos o el equivalente al estado de Western Australia en Canadá, en Australia, o ser el equivalente a la provincia de la Columbia Británica en Canadá. Y eso indudablemente va a traer aparejado un cambio notable en términos del perfil económico, productivo de esta provincia, sin que ello implique, como lo hablábamos al comienzo, desconocer esa matriz productiva tradicional de la provincia, vinculado a la actividad agrícola, a la cual habrá que agregarle fuertemente la industrialización para darle valor agregado, como habrá que incluir dentro de esa oferta la actividad industrial, como habrá que incorporar al turismo y como habrá que incorporar eventualmente las nuevas tecnologías un poco para consolidar un sistema económico y productivo que permita darle un sostén a 1 millón de habitantes, que es lo que muy prontamente nos vamos a estar acercando como población. Armando Sánchez, muchísimas gracias por tu aporte. Creo que acá hemos dado, a través suyo, naturalmente, la posibilidad de que nuestros oyentes, los que nos están escuchando, aprecien de que estos análisis tienen que ver con la profundidad que lo ha hecho Armando Sánchez, que
le agradecemos infinitamente porque tópicos así aislados de cosas que se dicen no le hacen bien a quienes son estudiosos de esta materia y a quienes quieren tener un análisis distinto, desprovisto de cuestiones políticas, de cuestiones sectoriales y demás, porque no es nuestro propósito. Nuestro propósito es llegar a la gente sobre la base de estos análisis que son enriquecedores por una parte, pero significa una alerta para la gente que no todo lo que se dice por ahí es lo suficientemente cierto para denostar otras cosas. Acá lo que tenemos que buscar el punto medio, el equilibrio, que es lo que nos ha permitido tener en esta charla con Armando Sánchez. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo y buenos días para usted y para los oyentes. No se vayan porque en el próximo bloque vamos a estar con el ingeniero Mario Capello, ex diputado nacional, también dirigente radical. Con él vamos a hablar también aspectos que tienen que ver con la conclusión que hizo justamente Armando Sánchez, que tiene que ver con el déficit comunicacional en el que está incurriendo, por un lado las empresas, y por otro lado también el gobierno, que debiera producir alertas muy interesantes respecto de considerar estas cosas. Inmediatamente deben salir digamos, los comunicados que vayan dándole claridad a un episodio que, como el reciente, bueno, nos puso mal a quienes pensamos que con la economía no se juega.